Entonces, para hablar de inversas de matrices, necesitamos recurrir a la multiplicación. Ya vimos nosotros algunas operaciones, ¿cierto? Suma, resta, producto por escalar y producto entre matrices. Resulta que hay una propiedad que se puede ver con respecto al producto de matrices y es esta. Si yo tengo dos matrices A y B, podemos verificar que el producto A por B da esta matriz. Bueno, vamos a verificar el producto para recordar cómo se multiplican matrices. Estoy multiplicando A por B, entonces vamos a hacer la multiplicación. Primera fila de la primera matriz por primera columna de la segunda matriz. Tengo entonces menos 1 por 1, menos 1, y 0 por 3, 3, queda menos 1. Acá está. Ahora, primera fila de la primera matriz por segunda columna de la segunda matriz. Tengo aquí menos 2 y 0 por 0, 0, menos 2. Ahora, vamos a la segunda fila del resultado. La segunda fila del resultado la obtenemos de la siguiente manera. Segunda fila de la primera matriz por primera columna de la segunda matriz. Tengo 2 por 1, 2 y 3 por 3, 9. 9 y 2, 11. Acá está. Y segunda fila por segunda columna. Tengo 2 por 2, 4 y 3 por 0, 0. Queda aquí 4. Efectivamente, el resultado es esta matriz que está acá abajo, ¿cierto? Y algo que podemos observar es que al hacer el producto B por A, es decir, al hacer el producto al revés, nos da esta matriz. Es decir, que en general el producto de matrices no es conmutativa. Es decir, A por B no es lo mismo que B por A. Y acá estamos viendo un ejemplo. Estamos viendo un ejemplo. En general ocurre así. Claro está que hay algunos casos, hay algunos ejemplos en los que sí se cumple la conmutativa, pero eso no quiere decir que siempre se cumpla. Entonces, en general, el producto de matrices no es conmutativa. Bien, tenemos algunas reglas aritméticas para, para las operaciones con matrices. Veamos esas reglas. La suma es asociativa, conmutativa, es decir, A más B, lo mismo que B más A. La suma es asociativa, puedo asociar de esta manera o de esta otra. El producto es asociativo, ya vimos que no es conmutativo, es asociativo, es decir, si tengo que multiplicar tres matrices, yo puedo dejar la primera matriz quieta, multiplico primero las otras dos y luego el resultado lo multiplico con la primera. O puedo asociarlo de esta manera, multiplico A por B y el resultado lo multiplico por C. Con respecto a lo que viene siendo la distributiva, tenemos esta distributiva para el producto de matrices. Tengo A multiplicado por B más C, entonces esto será A por B más A por C. Tengan en cuenta que para poder sumar matrices, ellas deben ser del mismo tamaño y para poderla multiplicar debe haber alguna coincidencia, bueno, deben coincidir algunos datos. ¿Qué datos? Debe ocurrir que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda matriz. Tenemos una distributiva, la anterior era distributiva a izquierda, acá tenemos una distributiva a derecha, y ya sabemos que A por B no es lo mismo que B por A, entonces los resultados en general son diferentes. Y bueno, tenemos las mismas dos distributivas para lo que es la resta, es totalmente análogo. Y ahora tenemos una distributiva para el producto por escalar. Estas distributivas para el producto por escalar, simplemente pues va el escalar a multiplicar la matriz A a la matriz C, tanto para suma como para resta. Es decir, muchas de las operaciones que nosotros conocemos que se cumplían con los números reales se mantienen aquí. Hay cosas que no se mantienen, cosas como qué, como la conmutatividad del producto, ¿cierto? Ya acabamos de decirlo como unas 2 veces, que el producto de matrices no es conmutativo. Tenemos una distributiva para suma de escalares, para resta de escalares y unas asociativas aquí con escalares.
Básicamente este teorema nos permite ver qué tipo de operaciones puedo hacer allí entre las matrices, cuáles son válidas. Hay algunas que no se van a mantener. A ver, por ejemplo, ya la tenemos la conmutatividad del producto, ¿cierto? Acá tenemos entonces, bueno, se ilustra más o menos la propiedad asociativa. Vamos a multiplicar A por B por C. Y entonces primero se multiplica A por B, se tiene este resultado. Luego, por otro lado, se multiplica B por C. Y luego pues se hacen los productos. ¿Sí? Es decir, A por B todo por C da esto. Y A por BC da esto, que es exactamente lo mismo. Ahí se ilustran algunas cosas. Vamos a definir lo que es una matriz nula. Una matriz nula empieza a convertirse en un concepto importante teniendo en cuenta las ecuaciones matriciales. ¿Qué es una matriz nula? Una matriz nula es una matriz de cualquier tamaño. La condición es que todas sus entradas deben ser exactamente cero. Todas sus entradas. Puede ser una matriz cuadrada. Acá tengo una 2 por 2, una de 3 por 3. Acá tengo una de 2 por 4. Acá tengo una de 4 por 1 y una de 1 por 1. Todas ellas son matrices nulas. En adelante, cuando escribamos nosotros la matriz nula, vamos a escribirla de esta manera. ¿Bien? Vamos a escribirla de esta manera. Por ejemplo, observen aquí esto que estoy subrayando. Tengo A más 0 es igual a 0 más A igual a A. Pero ¿quién es ese 0? No está definido por la suma de una matriz con un número. No está definido eso. ¿Bien? La suma se hace entre matrices y para que se pueda hacer entre matrices deben ser además del mismo tamaño. Es decir, que este 0 debe ser una matriz nula y del mismo tamaño de A. En el texto simplemente irán poniendo ahí 0. Bien, irán poniendo 0 de una manera indistinta. Entonces ustedes deben sobreentender que cuando estén operando matrices, el 0 es una matriz nula. Y cuando estén operando números, el 0 pues será el 0 que conocemos. Bien, tener eso en cuenta. Bueno. Bueno, por acá tenemos algo que se analiza en, en el, en el conjunto de los números reales, y es que esto se cumple en el conjunto de los números reales. Esta propiedad se conoce como la propiedad cancelativa. Si yo tengo que A por B es igual a A por C, y A, acá hay un error, y A es diferente de 0, ¿qué puedo concluir? A por B es igual a A por C. Y A es diferente de 0, entonces puedo concluir que B es igual a C, ¿cierto? Que B es igual a C. Otra cosa que puedo también tener para los números reales es esta propiedad. Si A por D es igual a 0, entonces A es igual a 0 o D es igual a 0. Es decir, alguno de los dos debe ser 0. Eso se cumple en los números reales. Pero ¿será que se cumple en las matrices? Esas dos propiedades. Si si una matriz A por una matriz B es igual a 0, ¿es porque alguna de las dos debe ser 0? O si el producto A por B es igual al producto A por C en matrices y la matriz A es diferente de la matriz nula, entonces las matrices B y C deben ser iguales. Vamos a analizar esas preguntas. Consideremos estas matrices A, B, C y D, estas matrices de 2 por 2. Entonces observen, acá vamos a hacer el producto A por B y A por C. Observe, A por B y A por C. Hagamos entonces nosotros también la cuenta. Vamos a multiplicar A por B. ¿Cuánto da A por B? A por B sería la primera fila por primera columna. Esto va a dar en la primera entrada. Vamos a obtener ahí 3, ¿cierto? 0 por 1 más 1 por 3. Luego tenemos 0 por 1 más 1 por 4. 4. 0 por 1 más 2 por 3. 6.
Y 0 por 1 más 2 por 4, 8. Tenemos esa matriz. Ahora hagamos la cuenta de A por C. A por C. Tenemos acá 0 por 2 y 1 por 3. 3. 0 por 5 y 1 por 4. 4. Tenemos acá 0 por 2 y 2 por 3. 6. Y tenemos acá 0 por 5 y 2 por 4, 8. Si ustedes observan la matriz, este producto, A por C y A por B, estos dos productos están dando la misma matriz. Están dando el mismo resultado. Observe, además, A no es la matriz nula. La matriz A no es una matriz nula porque no tiene todas sus entradas cero. Lo que se concluía de la propiedad cancelativa en los reales es que si A por B era igual a A por C con A diferente de 0, entonces B era igual a C. Pero ¿será que en matrices se puede concluir eso? Si los resultados son iguales y la matriz A no es la matriz nula, no es una matriz nula, entonces puedo concluir que B es igual a C. ¿Se puede concluir eso? No. De hecho, acá estamos viendo un ejemplo. La matriz B y la matriz C son matrices diferentes. Y esos resultados están dando lo mismo. Conclusión. La propiedad cancelativa no se cumple para matrices. Vamos a ver ahora qué pasa, por ejemplo, con la propiedad, esta segunda propiedad. Si A por D es igual a 0, uno de los dos factores debe ser 0. Entonces, A por D. Vamos a hacer el producto A por D. A por D. A por D da lo siguiente. Tenemos primera fila por primera columna. 0 por 3 y 1 por 0. 0. Primera fila por segunda columna. 0 por 7 y 1 por 0. 0. Segunda fila por primera columna. Tenemos 0 por 3 y 2 por 0. 0. Y segunda fila por segunda columna. 0 por 7 y 2 por 0. 0. Es decir, que el producto A por D está dando una matriz nula, es decir, A por D es una matriz nula. Entonces, si el producto de matrices da una matriz nula, entonces una de las dos matrices debe ser una matriz nula. Acá estamos viendo que no. La matriz A no es matriz nula y la matriz D tampoco es matriz nula. No es matriz nula. Sin embargo, el producto está dando una matriz nula. El producto sí está dando una matriz nula. Entonces, esa propiedad tampoco se cumple. Hay algunas propiedades que se cumplen en el conjunto de los números reales, pero no necesariamente se cumplen acá en matrices. Tenemos ya tres propiedades que no se cumplen. ¿Cuáles tres? La propiedad conmutativa no se cumple, la propiedad cancelativa y esta propiedad de igualar un producto a cero. Si un producto igualado a cero, no necesariamente una de las matrices debe ser cero. Cuando digo cero me refiero a una matriz nula. Entonces tenemos eso. Por eso hay que tener cuidado con las operaciones con matrices, porque hay unas que se pueden hacer, pero otras operaciones, otras propiedades no se cumplen. Yo les aconsejo que estos teoremas donde habla de operaciones, usted los vaya poniendo como un resumen por ahí en su cuaderno o en unas hojitas, no sé. Pero vaya haciendo un resumen de todo esto
para poder identificar qué tipo de propiedades sí se cumplen y cuáles no. Bueno, hay algunas propiedades que relacionan la matriz nula, son estas. Si tengo A más una matriz nula, eso es lo mismo que la matriz nula más A, y esto es lo mismo que la matriz A. La diferencia de una matriz con ella misma me da como resultado una matriz nula. 0 menos una matriz me da menos la matriz. Recordemos que menos la matriz menos A es lo mismo que tener menos 1 multiplicado por A. Es decir, el producto de A por el escalar menos 1. Y este producto A por una matriz nula da una matriz nula y A por una matriz nula por A da una matriz nula. Pregunta. Bueno, cuando más adelante, y por ejemplo en el examen, cuando yo quiera referirme a una matriz nula cuadrada, por ejemplo, me voy a referir de esta manera. Esto de acá, como una O de esta manera, sub n es una matriz nula de tamaño n por n, es decir, una matriz cuadrada de tamaño n. O si quiero indicar el tamaño, por ejemplo, puedo indicarlo así, n por m. ¿Bien? Entonces, pregunta. Suponga que A tiene un tamaño apropiado para poder hacer esta multiplicación. N. ¿Falso o verdadero? La matriz nula de tamaño n, cuando le multiplico por izquierda una matriz A, esa matriz debe, como les digo, tener un tamaño apropiado para poderla multiplicar. ¿El resultado es una matriz nula de tamaño n? ¿Sí o no? ¿Falso o verdadero? A ver, quiero que voten todos. Si es posible, voten todos. Ahí por el chat. Vamos a ver cuántos dicen que es falso. Vamos a ver cuántos dicen que es verdadero. Voten ahí por el chat. ¿Me puede repetir, me puede repetir lo de la encuesta? A ver. La matriz, esta matriz es una matriz nula de tamaño n. Es decir, tiene n filas con n columnas. Todas las entradas son 0. Y la matriz A es una matriz de tamaño apropiado para poder multiplicar. ¿Sí? Para poder hacer la multiplicación. Entonces la pregunta es, si yo multiplico una matriz A cualquiera por una matriz nula de tamaño n, ¿el resultado es una matriz nula de tamaño n o no? De pronto pueden guiarse un poquito por lo que aparece en el literal, en el literal D de este teorema. Bueno, vamos a ver qué van poniendo por aquí. Bueno, por aquí dicen verdadero, verdadero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verdaderos, 8, 9, 10 verdaderos. Parece que gana el verdadero, ¿no? Bueno, dejémosla, ahí está ahí el conteo. Entonces, falso, 0 personas dijeron falso. Y verdadero, 10 personas. Bueno, resulta que esta pregunta tiene una respuesta y la respuesta es falsa. ¿Por qué es falsa? Acá, en esta parte de matriz hay que tener mucho cuidado con las preguntas que se hacen. Como yo les dije, el tamaño de A es un tamaño apropiado, pero por ejemplo, si yo tomo una matriz A de tamaño 1 por n, ¿esto se puede multiplicar con una matriz nula de tamaño n, es decir, de tamaño n por n? Sí. Y el resultado va a ser una matriz nula. Perfecto. Pero, ¿de qué tamaño va a ser esa matriz nula? Para que se puedan multiplicar, estas dos cantidades deben ser iguales. Y el tamaño del resultado es esto. Es decir, la matriz nula que me va a quedar es de tamaño 1 por n. Ojo, acá no estamos haciendo multiplicación. 1 por n no es igual a n. Esto lo que indica es el tamaño de la matriz. Es decir, que esto no necesariamente es, en este caso, si pongo una matriz de 1 por n, esto es diferente a una matriz nula de tamaño n. Recuerde que cuando escribo así, lo que quiero decir
es que es de tamaño n por n, ¿sí? Solamente que se va a escribir así, para que no sea redundante. Es decir, cuando ustedes vean una matriz nula con un solo subíndice que dice de tamaño, es decir, 0 sub n, quiere decir que es de n por n. Entonces, no necesariamente debe dar una matriz nula de tamaño n. Da una matriz nula, sí, da una matriz nula, pero no del mismo tamaño. Es decir, acá en este teorema, estas dos matrices nulas, lo más probable es que sean de diferente tamaño. Lo más probable es que sean de diferente tamaño. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Porque preguntas así pueden salir, por ejemplo, en el examen falso o verdadero. ¿Sí? Y son preguntas rápidas. Son preguntas bastante rápidas de responder. Entonces, tener esos conceptos claros, muchachos. Por ejemplo, cuando reescriban este teorema ya en su resumen, en sus apuntes, hagan esta observación. Hagan esta observación. Y estos ceros no los escriban así, escríbanlo de esta manera para que sepan que no es un cero como un número real, es un cero de la matriz nula. ¿Bien? Entonces, cuando hagan estas observaciones, por ejemplo, cuando hagan este teorema, pongan esa observación, que estas dos matrices nulas no necesariamente son del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Tener eso muy claro. Bien. Resulta que cuando nosotros estamos acá con operaciones con matrices, pensar en el tamaño de las matrices es bastante importante, porque eso me va guiando, por ejemplo, los resultados, si los resultados están bien, primero que nada, me va permitiendo decidir si puedo o no hacer algunas de esas operaciones o no. Es decir, eso va a ser importante porque en última, si los tamaños no coinciden, los tamaños no son los apropiados, no puedo hacer algunas operaciones con matrices, ¿cierto? No puedo hacer esas operaciones y también si yo, por ejemplo, conozco los tamaños de las matrices, puedo saber el tamaño de la matriz resultante. Puedo saber también eso antes de hacer las operaciones. Bien, vamos a definir aquí lo que es la matriz identidad. ¿Qué es una matriz identidad? Una matriz identidad es una matriz cuadrada. Como pueden ver ustedes acá, esta es de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. ¿Qué caracteriza a la matriz identidad? Que primero que nada que es una matriz cuadrada que tiene, ojo, unos en la diagonal principal. Y fuera de la diagonal principal, todas las entradas son ceros. Observe la diagonal principal. Recuerde que la diagonal principal solamente se identifica en una matriz cuadrada. Solamente en una matriz cuadrada podemos decir cuál es la diagonal principal. Si la matriz no es cuadrada, no tiene ningún sentido de hablar de diagonal principal. Y la diagonal principal es esta, la que baja de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha. Como repito, la matriz identidad tiene unos en la diagonal principal. Todas las entradas de la diagonal principal son unos y todas las entradas que están por fuera de la diagonal principal son ceros. Eso es una matriz identidad. Y como las matrices identidades son de tamaño n, es decir, son de n por n, se denotan simplemente de esta manera. Se denotan como I sub n. Es decir, esta primera matriz de identidad nosotros la vamos a denotar con una I mayúscula sub 2. Esto quiere decir que es matriz de identidad de tamaño 2 por 2. Esta será I sub 3. Y esta será I sub 4. Bien. Hay una propiedad que cumple la matriz de identidad que se cumple, por ejemplo, en los números reales. Si yo tengo un número A, ¿será que existe un número B tal que A por B me dé A? Me dé el mismo
número A, para cualquier escogencia del número A. Es decir, si usted pone ahí cualquier número A, ¿será que existe algún número B tal que al multiplicarlo por A me dé el mismo A? ¿Quién es ese B? Ese B es 1, ¿cierto? Exactamente, ese B es 1. Y observen que, por ejemplo, si yo multiplico a por B, donde B es 1, es decir, A por 1 es igual a A. Y 1 por A es igual a A también. Pero en matrices, ¿qué pasa? En matrices hay que tener cuidado, porque hay una propiedad parecida a estas dos. ¿Va a existir alguna matriz tal que al multiplicarla por la matriz A me dé la misma matriz A? Sí. Y observen esto. Acá también hay que tener cuidado. Si yo tengo una matriz de M por N, entonces a derecha le puedo multiplicar una matriz identidad de tamaño N y me da la misma matriz. Pero a esta misma matriz de M por N, esta misma matriz A de M por N, a izquierda tendría que multiplicarle una matriz de tamaño M, una matriz identidad de tamaño M. Y entonces me da la misma matriz A. Es decir, que en general, no es cierto lo siguiente. Si yo tengo, tomen apunte por ahí, esto es un montón de spoilers para el siguiente examen. Tomen apunte. Si yo tengo una matriz A, y resulta que existe una matriz B, tal que A por B es A, pero también existe una matriz C, tal que C por A es A. Pregunta, si estas dos cosas son ciertas, vamos a suponer que estas dos cosas son ciertas. A por B es igual a A y C por A es igual a A. Conclusión, entonces B es igual a C. B es igual a C. Pregunta, ¿esto es falso o es verdadero? ¿Falso o verdadero? Si A por B es igual a A y C por A es igual a A, entonces B es igual a C. Falso, falso, falso. Bueno, hay dos falsos por ahí. ¿Quién más vota? Bueno, tenemos 3F, una B. Dos verdadero. Tres falsos, dos verdadero. Bueno, a ver, un voto más, un voto más. No sean tímidos. Yo espero que el día del examen se lo piensen tanto como se lo están pensando ahorita. Y no respondan a la carrera. Espero que se lo piensen y bueno, tomen una decisión. Bueno, tenemos... bueno, Andrea, Juliet se arrepintió. Tenemos dos falsos y entonces 4 verdaderos. Listo, vamos con esos 2 falsos y 4 verdaderos. 4 acá. Resulta que esta afirmación en general es falsa. ¿Por qué? Porque si A por B es igual a A, lo que puedo concluir es que B es una matriz identidad. Y si C por A es igual a A, puedo concluir que C es una matriz identidad. Lo que no puedo concluir es que sean una matriz identidad del mismo tamaño. Obsérvenlo aquí. Acá estaba de hecho escrito. Estaba escrito porque es falso. Observen, acá la que existe
la matriz que está haciendo las veces de la B acá, es una matriz identidad de tamaño n. Y la que está haciendo las veces del C aquí es una matriz de identidad de tamaño m. Recuerden que para que dos matrices sean iguales fue la primera propiedad que estudiamos cuando empezamos a hacer operaciones con matrices. Para que dos matrices sean iguales, lo primero que se necesita es que sean del mismo tamaño. Y una es de n por n y la otra es de m por n. Es decir, que en general esta afirmación es falsa. Bien. ¿Son matrices identidades? Sí, pero no del mismo tamaño y por lo tanto no son iguales. En esta parte, en este segundo corte, hay bastantes cositas teóricas y hay que tener muy claros estos conceptos, muchachos. Entonces, para que ustedes por favor lo tengan presente. Para el siguiente examen, ¿cuántas preguntas tenía el examen? Al primer examen, como 15 preguntas, ¿cierto? Si no estoy mal. 17, profe. Bueno, pero 17 porque una era el nombre y el código. Esas no son No, preguntas. profe. 17 eran, total de todo era falso verdadero y eso, pero no, ¿Eran no era de profe. 17? Sí, profe. Pues a mí me salieron No, a 17. mí me salieron 15. Eran 15. Sí, eran 15. Yo recuerdo que eran 15 y de pronto se le salió 17 porque la primera y la segunda eran nombre y código. De pronto. De pronto era otro parcial, bueno, no sé. Bueno, la cuestión es que eran 15. No se les haga raro que, por ejemplo, en el siguiente examen tengamos 25, 30 preguntas. Y tal vez usted pensará, uff, un montón de preguntas. Pero si algunas de estas preguntas son como estas que estamos haciendo acá, si yo tengo los conceptos claros, cada pregunta no debe tomarme más de 2 minutos responderla. Cada una de estas, ¿no? O sea, no descarten que van a haber varias preguntas de falso y verdadero donde apunta eso a los conceptos, apunta a la teoría. No descarten eso. Entonces, en este tema, en este corte, por favor, estudiar mucho esa teoría. Yo les aconsejo que hagan un resumen, que cuando, por ejemplo, tengan dudas, traten de buscar ejemplos, contraejemplos, ¿sí? De si las cosas son ciertas, son falsas. Bien. Bueno, Jimena creo que llegó un poco después. La nota se las envío el día de mañana. El día de mañana en clase vamos a hacer una pequeña corrección del examen y las notas se las estaré subiendo el día de mañana, yo creo que en horas de la tarde o en horas de la noche. Pero mañana vamos a hacer una especie de corrección para, para que ustedes más o menos se hagan una idea de, de la nota de su examen. ¿Bien? Bueno, vamos entonces al teorema 1.4.3. Ese teorema realmente es un teorema muy importante y sobre todo más adelante lo vamos a estar utilizando cuando estemos, por ejemplo, en la regla de Kramer, cuando estemos resolviendo algunas cosas con matrices. Es un teorema algo teórico, pero es de extrema utilidad. Cuando estemos en la parte de determinantes, vamos a evocar este teorema en más de una oportunidad, así que ténganlo por ahí presente, ténganlo por ahí reservadito, que no se les vaya a perder, pues. Tenemos lo siguiente. Resulta que, a ver, recordemos que es forma escalonada reducida. Eso lo vimos ya hace varias clases. Una matriz en forma escalonada reducida es una matriz que cumple con 4 condiciones. Toda matriz que usted tenga, usted la puede llevar a forma escalonada reducida. Cualquier matriz. ¿Cómo? Con unos pasos de Gauss. De hecho, ahí va a utilizar Gauss-Jordan. ¿Y qué características tiene una matriz en forma escalonada reducida? Bueno, a ver. Primera condición. ¿Quién me dice una condición? Venga, no sean tímidos. Si una fila
no consta totalmente de ceros, entonces el primer número diferente de cero de la fila debe ser un 1, que lo llamaremos 1 principal, ¿cierto? Segunda condición. A ver, deben recordar al menos una condición. Si una fila consta completamente de ceros, debe ir en la parte inferior de la matriz, ¿cierto? Ojo a esa condición. Si una fila consta completamente de ceros, debe ir en la parte inferior de la matriz. Tercera condición. Un 1 principal en un renglón superior debe estar más hacia la izquierda que un 1 principal en un renglón inferior. ¿Sí? Tercera condición. Esas son tres condiciones. Con esas tres condiciones, la matriz está en forma escalonada. Ahora tenemos una cuarta condición. ¿Cuál es la cuarta condición? La cuarta condición es que en las columnas donde aparezcan unos principales, los demás elementos de la columna deben ser ceros. Es decir, que el único elemento no nulo debe ser el 1 principal. Si la matriz tiene esas cuatro condiciones, se dice que es una matriz que está en forma escalonada reducida. Bien, entonces ahora miremos el teorema. Vamos a tomar una matriz de n por n y vamos a llamar R a su forma escalonada reducida. Entonces, si la matriz R es la forma escalonada reducida de una matriz A, tiene dos posibilidades. O la matriz R tiene un renglón de ceros, ¿cierto? O la matriz R es la identidad de tamaño n. Es decir, piensen en una matriz n por n y usted está haciendo el proceso de Gauss-Jordan para hallar su forma escalonada reducida. Listo, consiguió su forma escalonada reducida. Entonces tiene dos opciones. Una opción es que la matriz tenga fila de ceros, ¿cierto? Es posible. O la otra posibilidad es que no la tenga. Entonces, si tiene fila de ceros, ya está. La primera parte del teorema. Tiene una fila de ceros. Ahora, si no tiene una fila de ceros, ¿qué debe ocurrir con la matriz? Es decir, ninguna de las filas es nula. Ninguna de las filas es nula. Si ninguna de las filas es nula, si ustedes recuerdan el proceso de Gauss-Jordan, quiere decir que en el primer renglón puedo conseguir un 1 principal en la posición 1, 1, y haciendo Gauss-Jordan los demás elementos en la columna van a ser ceros. En el segundo renglón yo debería conseguir un 1 principal en la posición 2, 2. ¿Bien? O la posición 2, 2. Y en esa posición 2, 2 consigo un 1 principal y los demás elementos de la columna los hago ceros. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la segunda, en la posición 2, 2 no puedo conseguir un 1 principal? Si no puedo conseguir un 1 principal, entonces toda esa columna debería ser de ceros. O bueno, al menos de la segunda fila para abajo, debería ser de ceros. Pero si ustedes siguen el proceso con una matriz que tenga esas características, se van a dar cuenta que en algún momento van a tener que poner un renglón de ceros. Bien, van a tener que poner un renglón de ceros. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que esa matriz va a caer en el primer caso, en el caso en el que tenía renglón de ceros. Pero como estamos suponiendo que no tiene renglón de ceros, entonces debo conseguir un 1 principal en cada uno de las componentes de las entradas de la diagonal principal. Es decir, la forma escalonada reducida de esa matriz es la matriz identidad. Entonces, en adelante, si tengo una matriz cuadrada, su forma escalonada reducida solamente tiene dos opciones. Que la forma escalonada reducida tenga un renglón de ceros o que la forma escalonada reducida sea la matriz identidad de tamaño n. Y vuelvo a repetirlo, porque como les digo, este teorema lo vamos a estar utilizando más adelante. Más adelante, entonces quiero que se les quede. La forma escalonada reducida de una matriz cuadrada solo tiene dos opciones. O tiene filas de ceros, al menos una fila de ceros, o es una matriz identidad de tamaño n. Solamente tiene esas dos opciones.
Esto más adelante nos va a permitir, por ejemplo, hacer cuentas, como calcular determinante de una matriz diagonal, como calcular relacionar el determinante de una matriz invertible con el determinante de la matriz original, etcétera. Vamos a tener muchos resultados que van a depender de este teorema. Este teorema inicialmente parece ser un poco inútil en términos de las operaciones que vamos a hacer. En términos conceptuales es bastante importante. Como les digo, este examen es posible que sea bastante conceptual. Entonces, yo le prestaría mucha atención a ese teorema. Bueno, a todos, pero a ese un poco más de atención. La inversa de una matriz. Todo esto nos permite encontrar la inversa de una matriz. Básicamente lo que dice es lo siguiente, y ya les voy a decir cuándo la inversa de una matriz existe. Supongo que tengo una matriz de tamaño, una matriz cuadrada, una matriz A de tamaño n por n, es decir, una matriz cuadrada. Dice lo siguiente, si se puede encontrar una matriz B del mismo tamaño, tal que A por B sea lo mismo que B por A y que sea lo mismo que la identidad, ojo, esa matriz B es una matriz que permite que conmute el producto, ¿sí? Ya vimos que el producto de matrices no es conmutativo en general, es cierto. Pero cuando tengo una matriz que es invertible, su inversa conmuta con la matriz. Entonces, tengo una matriz A. Si existe una matriz B del mismo tamaño, tal que A por B es igual a B por A y es igual a una matriz de identidad, entonces se dice que A es una matriz invertible y que B es su inversa. B es su inversa. En adelante vamos a denotar la inversa con esta notación. A a la menos 1. Esta será la inversa. Y ojo, de una vez, A a la menos 1 no es 1 sobre A. Por más de una razón. Primera razón es que no hemos definido el cociente, ¿cierto? No hemos definido el cociente de matrices. Y si aún así lo definiéramos, entonces no tendría mucho sentido dividir un número real entre una matriz. ¿Bien? ¿Qué será el resultado? Divido un número real en una matriz. ¿El resultado qué es? ¿Una matriz? ¿Otro número real? ¿Qué es? No tiene sentido. ¿Bien? No tiene la misma naturaleza. Entonces, de una vez, esto a la menos 1 no es 1 sobre a. No es eso. Simplemente es una forma de decir que esta es la inversa. Así como ustedes en cálculo llaman a la inversa f a la menos 1, acá también vamos a llamarle a la inversa a la menos 1. Y la razón es la misma, o sea, acá usamos a la menos 1 pues, porque en cálculo se utiliza f a la menos 1 para la inversa de una función. Y allá también se tenía la misma aclaración, ¿cierto? F inversa no es la función 1 sobre f. No es esto. ¿Sí? Si no les hicieron esa aclaración en cálculo 1, entonces usted escríbala ahora ya en su cuaderno de cálculo 1, ahí en la parte de la inversa. La función inversa no es 1 sobre f, no es. Entonces esta es nuestra notación. La inversa de una matriz la vamos a denotar con A inversa. ¿Bien? Ahora la pregunta es, bueno, yo tengo una matriz A, ¿cómo saber si existe esta matriz B? ¿Y cómo encontrar esta matriz B? Porque bueno, acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos una matriz A y tenemos una matriz B, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que ahí ya me están dando la matriz B. Yo no siempre voy a tener que me den esa matriz B, necesito encontrarla yo. Entonces, una forma de conseguir esa matriz B es de la siguiente manera. Y acá empezamos a utilizar por primera vez el teorema anterior. El proceso básico para conseguir la inversa es la siguiente. Usted construya una matriz, de manera que a la izquierda va a poner la matriz A y a la derecha va a poner la matriz identidad.
de tamaño n, del mismo tamaño de A. La idea es que usted va a hacer operaciones con renglones de manera que busque que a la izquierda esa matriz A se convierta en la matriz identidad. Y a la derecha le va a quedar una matriz. ¿Cuál será? Precisamente la inversa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Acá es donde empieza a tomar importancia el teorema anterior. Porque la primera pregunta es, bueno, pero es que siempre se puede hacer que A se convierta en la inversa. Ah, pues el teorema anterior dice que la forma escalonada reducida de una matriz tiene dos opciones. O tiene una fila de ceros o es la identidad. ¿Qué pasa? Si la forma, ojo, si usted toma la matriz A y calcula la forma escalonada reducida y esa forma escalonada reducida tiene una fila de ceros, vayan apuntando por ahí eso, ¿qué ocurre? Que la matriz A no es invertible. Si la forma escalonada reducida de una matriz A tiene filas de ceros, entonces la matriz A no es invertible, es decir, no existe la inversa. Pero si la forma escalonada reducida es la matriz identidad, entonces lo que queda al otro lado es la inversa. Ese es el proceso básico para conseguir la inversa. Más adelante vamos a ver otros procesos, pero involucran determinantes, ¿bien? Involucran determinantes. Por ahora tenemos esto. Entonces vamos a hacer ese proceso, y vamos a hacerlo con una matriz más o menos sencilla. A ver. Bueno, acá, por ejemplo, bueno, esta no. Vamos a escoger una matriz, vamos a ponerla acá en la pizarra y vamos a poner la siguiente matriz. A ver, atención. La matriz A será la siguiente matriz. Vamos a poner 1, 0, 2. Acá vamos a poner 3, 5, menos 1. Y acá vamos a poner 2, 2, 1. A ver, este es un 3. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Vamos a decidir, ¿será que existe la inversa? Primera pregunta. Y segunda pregunta, si existe la inversa, entonces, ¿quién es? Como les digo, vamos a hacer la siguiente cuenta. Vamos a poner la matriz A y la vamos a ampliar con la identidad. En este caso será una identidad de tamaño 3, ¿cierto? Porque la matriz A es de 3 por 3. Entonces vamos a escribir eso. 1, 3, 2, 0, 5, 2, 2 menos 1, 1. Y esto lo vamos a ampliar con la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. La idea es que haciendo operaciones por renglones vamos a tratar de convertirlo de la izquierda en una matriz identidad. Realmente mi interés es que en la izquierda me quede una matriz en forma escalonada reducida. Es decir, voy a hacer eliminación Gauss-Jordan. Si en la izquierda me queda una identidad, lo de la derecha viene siendo la inversa. Si lo de la izquierda no es la identidad, tiene una fila de ceros, entonces lo que quiere decir es que la matriz A no es invertible. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago para conseguir forma escalonada reducida? Tengo que conseguir un 1 principal en la primera fila, primera columna. Ya está. Y ahora tengo que volver ceros los demás elementos de la columna, ¿cierto? Ya tengo un 0 en la segunda columna, en la segunda fila, ahora necesito un 0 en la tercera fila. Es decir, a la fila 3 la voy a cambiar por la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Y acá quiero que veamos este proceso de este paso y ya los demás pasos los hacen ustedes y ahorita revisamos. Es decir, la primera fila no cambia. Tengo 1, 3, 2, ampliado. ¿A quién?
a 1, 0, 0. La segunda fila no cambia, ya tengo ahí un 0, perfecto. Acá 2 y acá 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y la fila 3, ojo, acá tengo que cambiar toda la fila 3. Hay que tener cuidado con eso, no solo cambiarlo de la parte izquierda, hay que cambiarlo, hay que operar todo. Entonces voy a hacer menos 2 veces fila 1 más fila 3. Queda lo siguiente, menos 2 veces 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 3, menos 6, menos 1, menos 7. Menos 2 por 2, menos 4. Y 1, menos 3. Menos 2 por 1, menos 2. Más 0, menos 2. Menos 2 por 0, 0. Más 0, 0. Y menos 2 por 0, 0. Más 1, 1. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que está cambiando también lo de la parte de la derecha. Porque es un error común que es solamente trabajar con la parte de la izquierda y de la parte de la derecha se olvidan. No, hay que cambiar toda la matriz. O sea, piensen que estoy operando toda la matriz. Listo, entonces ya la primera columna quedó como quiero que quede, ¿no? Ya tengo acá un 1 principal y en las demás entradas tengo ceros. Ahora continúen ustedes. Quiero que lleven esta matriz a forma escalonada reducida y entonces ahorita me dicen esta matriz de la derecha queda. A ver, trabajen con eso unos minutos y ya lo revisamos. Bueno, ¿qué les dio? Quiero que me la dicten por columnas. Toda la matriz. O sea, acá la primera columna es 1, 0, 0. Segunda columna. 0, 0, 1. 0, 1, 0. No, profe. Ya leí. ¿Cuánto da la segunda columna? 3, la segunda columna da 3, 5 y menos 7. No, pero ya al final. Al final, entonces me da 0, 0, 1 y ampliada. Pero la segunda columna. Sí, la segunda columna me da, el resultado me da 0, 1, 0. Tercera columna. 0, 0, 1. Listo. Ampliada. Me Primera da columna. menos 7, Menos 7. menos 4, Menos 4 y 10. 10. Siguiente columna. 5, 5. 3 3. y menos 7. Menos 7. Y tercera columna. La tercera de esta parte ampliada. 4, 4. 2 y menos 5. 2 y menos 5. Listo. Bueno, si esos son los resultados que obtuvieron, hay cosas que podemos observar acá. Lo primero que debemos observar es que en la parte de la izquierda efectivamente estamos consiguiendo la matriz identidad. Primera conclusión. La primera conclusión es que A es invertible. A es invertible. En algunos textos no le dicen invertible, sino le dicen inversible. Pero es la misma definición, ¿bien? La primera conclusión es esta. Y la segunda es, ¿quién es la inversa? Bueno, la inversa será precisamente esta matriz que va a quedar hacia la parte de la derecha. Es decir, menos 7, 5, 4 por fila, menos 4, 3, 2 y 10, menos 7, menos 5. Eso es lo que les tuvo que haber, bueno, eso fue lo que les dio para esa matriz inversa. Entonces, tenemos esas dos conclusiones, muchachos. La primera conclusión, la matriz es invertible. ¿Por qué es invertible? Porque la parte de la izquierda es la forma, es la
la identidad, es decir, la forma escalonada reducida de esa matriz A es la identidad. Y la segunda conclusión es que lo de la parte de la derecha es la inversa de la matriz. Bien, es la inversa de la matriz. Bueno, para la clase de mañana, por favor, repasen, hagan algunos ejercicios más de estos. Pueden, acá en el texto, acá ya falta ver algunas cositas más de esto, pero en la parte de ejercicios del texto podemos encontrar algunos ejercicios, algunas matrices y podemos calcular, por ejemplo, la inversa con este método que estamos describiendo. Entonces, por ejemplo, hallen la inversa de algunas de estas matrices. Del ejercicio 1, hallen la inversa de la matriz A, si existe. Me gustaría mucho que de pronto encontráramos alguna que no existiera. ¿Cómo me doy cuenta que no existe la inversa? Porque la forma escalonada reducida no va a ser la identidad. ¿Bien? Si la forma escalonada reducida no es la identidad, entonces no existe la inversa de la matriz. Pero practiquen con alguna de estas matrices, ¿bien? Y vayan haciendo un repaso de los conceptos que hemos estado estudiando, ¿bien? Eso sería todo por la clase de hoy.